El sebo, sobre todo, van a haber incremento en los niveles de ácidos grasos monoinsaturados, pero menos de ácido linólico. También un inicio en el desarrollo de los comedones del acné. Podría ser esto controlado con estrógenos y anticonceptivos orales. Por otra parte, tenemos la inflamación en el acné, en donde sabemos que cuando un folículo afectado por el acné se rompe, entonces sale todo su contenido, ¿no? Entonces sale la queratina, sebo, propionibacterium acne, residuos celulares. Y esto ayuda a una inflamación aún mayor. Pero por otra parte, también tenemos una forma temprana en la formación de las lesiones, en donde eh, encontramos sitios propensos al acné, que se ha demostrado que incluso en estos sitios también hay bastantes factores de inflamación, como por ejemplo linfocitos CD4, interleucinas 1B, neutrófilos, incluso factor 1 de crecimiento similar a la insulina, que provocan un aumento incluso en el sebo y así. También se vio linfocitos, células gigantes tipo cuerpo extraño, neutrófilos que dan lugar a pápulas inflamadas, nódulos y quistes. Siguiente, por favor. Ya. Ahora hablaremos sobre el propio Neuractin acnes y el sistema inmunitario innato, que otro factor, ¿no? Este va a ser el organismo comensal, lo mencionamos. Es un bacilo anaerobio microaerófilo, gram positivo, el cual produce porfirinas y coproporfirina 3, las cuales se van a detectar mediante una fluorescencia de lámpara Wood. Y bueno, eso es importante, ¿no? Para detectar el microorganismo. Em, Tiene varias cepas, pero una de las cepas más que provoca más todo este cuadro es las cepas tipo 4 y 5. Además de que hace todo esto, también libera citocinas, lipasas y factores quimiotácticos, los cuales provocan una mayor inflamación. Además de que provoca la activación de la vía TLR2 y estimulando mediadores proinflamatorios como la 1 interleucina 1 alfa, interleucina 8, 12, factor de necrosis tumoral alfa, metaloproteinasas y incluso también los linfocitos T que van ayudar a la diferenciación de los macrófagos TCD209, pero esos son buenos porque fagocitan y destruyen de manera eficaz el bacilo. Siguiente, por favor. Ya, acá tenemos un cuadro resumen. Entonces, en el comedón temprano encontraríamos lo que sería la hiperqueratinización más un aumento en la capacidad de la cohesividad de los corneocitos, ¿no? Entonces, ya. Por otra parte, acá tenemos al comedón tardío, en donde encontraríamos el comedón abierto y cerrado. Eh, Típicamente, sus características ya las mencioné. Por otra parte, siguiendo, tenemos a la pápula y pústula inflamatoria, en donde ya encontraríamos la proinflamación del propio Neubacterium acnes, que va a incrementar incluso las respuestas inflamatorias mediante la vía TLR. Y también los neutrófilos, los cuales van a provocar que la pared del comedón se rompa y así. Y el nódulo y el quiste como por último estadio y así. Siguiente. Entonces, ahora hablaremos sobre las variantes del acné. Tenemos el acné post-adolescente en mujeres, que este se da en, bueno, su mismo nombre lo dice, mujeres, em, más frecuente asociado al estrés y a partir de los 25 años a más. Encontraríamos lesiones como comedones, lesiones inflamatorias, pápulas inflamatorias, nódulos y pústulas, como se logra ver en esta imagen, además de que está localizado en tronco y en el rostro, pero en el área mandibular. Se asocia en un 20% con las menstruaciones irregulares y un 30% con los signos de hiperandrogenismo. Por otra parte, tenemos el acné fulminante, que va a ser la forma más grave. Estas tiene como antecedentes de 13 a los 14 años de haber tenido acné de leve a moderado. Y importante, su desarrollo es súbito agudo. Vamos a encontrar, como se logra ver en la imagen, em, nódulos supurativos, lesiones que se funcionan, placas dolorosas, costras hemorrágicas, y se van a encontrar en rostro, cuello, tronco y brazos. Importantes, este se va a dar en adolescentes. Va a tener un compromiso con lesiones osteolíticas en clavícula esternón, manifestaciones sistémicas, fiebre, artralgias, mialgias, hepatoesplenomegalia y también alteraciones en los exámenes, como por ejemplo aumento del BCG, leucocitosis, proteinuria y anemia. Podría deberse a una hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío y su tratamiento es prednisona y isotretinoína podría ser también. Siguiente. Por otra parte tenemos el acné conglobado, el cual diferencia del fulminante es crónico y severo. Tenemos nódulos, como se logra ver en la imagen, nódulos, abscesos, trayectos fistulosos, y los cuales
provocarían cicatrices queloides y atróficas marcadas. Y este se va a dar, otro diferencial es que se va a dar en adultos jóvenes. Se puede localizar en rostro, cuello, tronco y glúteos. Acá tengo un cuadro diferencial de lo que sería el acné conglobado y fulminante. El fulminante entonces sería un inicio más brusco, el conglobado insidioso, la edad, el fulminante en adolescentes más jóvenes, el conglobado en adultos jóvenes, síntomas sistémicos en el fulminante y el laboratorio aumento en el BCG y leucocitosis en el fulminante. El curso va a ser agudo en el fulminante y en el conglobado crónico. Por otra parte, tenemos el edad facial sólido, el cual también es llamado la enfermedad de Movija. Es una complicación poco frecuente, pero como se logra ver en la imagen, podemos observar lo que es la distorsión de la línea media del rostro e incluso también las mejillas, una induración fibrótica y eritematosa. Ahora, esto se debe a una hinchazón de los tejidos blandos, porque va a haber una alteración en el drenaje linfático en un entorno de inflamación crónica. Encontraríamos también mastocitos que van a, o bueno, van a inducir a un desarrollo de la fibrosis, por lo tanto encontraríamos lo que sería la induración fibrótica. Y también se vio que hay un factor genético porque se vio en hermanos gemelos que había la presencia de esta misma complicación. Esto no resuelve solo, pero podríamos aplicar lo que es isotretinoína y prednisona y así. Siguiente. Ok, por otra parte tenemos el acné neonatal o también llamado pustulosis cefálica neonatal. Actúa en un 20% de recién nacidos sanos, aparece a las 2 semanas, resuelve a los 3 meses. Encontramos, como se ve en la imagen, pápulo, pústulas y, dato importante, nunca vamos a encontrar comedones. Podría deberse a una reacción inflamatoria de malacesia y por lo tanto se daría el tratamiento de imidazores por vía tópica, ¿no? Su localización sería mejillas, como se logra ver, bueno, no, frente, párpados y también se encuentra en mentón, cuello y parte superior del tronco. Pasamos al siguiente, acné infantil. Aparece de los 2 a 12 meses, remite de los 6 a 18 meses y acá sí pueden aparecer los comedones, por lo tanto podrían aparecer cicatrices deprimidas en algunas ocasiones. Su fisiopatología sería la producción de andrógenos propios de esta fase que ya lo mencionamos anteriormente, entonces un aumento en lo que sería la hormona luteinizante, entonces esto provocaría un aumento de la testosterona y así. Si hay signos de hiperandrogenismo, importante revisar la radiografía de mano muñeca para ver la edad ósea, analíticas para determinar los niveles hormonales y se da retinoides tópicas, tretinoína, dapena y peróxido de benzoil. ¿A siguiente? Ya. El acné de la infancia media no es muy frecuente, aparecen de 1 a 7 años. Em, Como no es muy frecuente, por eso podríamos sospechar de una producción de andrógenos aún latente, que no debería ser. Entonces, estaríamos sospechando de una alteración androgénica y podríamos ser una adrenarquía prematura, hiperplasia suprarrenal congénita y así, y así, y así. Por lo tanto, deberíamos revisar signos de hiperandrogenismo, pubertad precoz, es decir, curva del crecimiento y una radiografía de mano muñeca nos indicaría de un acné infantil. Pasamos al siguiente, acné preadolescente, una aparición de 7 a 11 años, que es el más frecuente. Encontraríamos lesiones comedones, sobre todo en frente y zona T. Considerar etiología, SOP y alteraciones endocrinológicas, e incluso alteraciones hiperandrogénicas, pero cuando van a ser más graves. Y el mismo es el tratamiento va a ser el mismo que en los adolescentes, pero evitar las tetraciclinas porque no está indicado en menores de 8 años. Siguiente. Ya, el acné escoriado va a ser más frecuente en mujeres y sobre todo tiene una causa, bueno, pues sospechar de trastornos psiquiátricos. Se presenta lo que son los comedones, las papulas inflamatorias, pero encontraríamos también los escoriados y según el patrón y ritual encontraríamos erosiones costrosas y cicatrices. Sospecharíamos de erosiones lineales cuando entonces sospecharíamos de automanipulación. Por lo tanto, evaluar los trastornos psiquiátricos. Otro tipo de acné es el asociado a anomalías endocrinológicas, el cual en mujeres adolescentes sospechar de hiperandrogenismo cuando tengan irregularidades menstruales, hirsutismo, no se ve en esta imagen, pero en la anterior sí se veía, enrojecimiento de la voz, hipertrofia muscular, alopecia androgénica, criptomegalia, aumento de libido y también en la aparición de las lesiones de súbitos más graves y van a ser más difíciles de tratar. Siguiente. Ya. Asociado a síndromes genéticos, como por ejemplo el síndrome de Alport o acrocefalia sindactilia tipo 1,
que es un trastorno autosómico dominante. Vamos a ver lesiones más noduloquísticas y, bueno, estas pueden estar acompañadas de seborrea acusada. También el síndrome de dermatocardioesquelético tipo borrón, que encontraríamos el acné conglobado, al igual que el síndrome de Papa. Y ahora pasamos a las erupciones acneiformes, en donde tenemos al acné inducido por fármacos, que esta se caracteriza por una aparición súbita, erupción monomorfa y antecedente de fármacos. Entonces encontraríamos pápulas y pústulas inflamatorias. Am, en fisicoculturistas o deportistas podríamos sospechar del uso de esteroides anabolizantes. En pacientes con tumores sólidos, sospechar del uso de inhibidores de los receptores del factor de crecimiento epidérmico, como por ejemplo en esta imagen, que este es un paciente que recibe este tratamiento, y en esta otra imagen en donde se vio, bueno, se ve el uso de dexametasona a dosis muy altas. Siguiente. Por otra parte, tenemos el acné ocupacional, cosmético y pomada. El ocupacional, debido a una exposición a sustancias insolubles como aceites de corte, derivados de petróleo, etcétera, etcétera. Veríamos lesiones como comedones, pápulas, pústulas, lesiones quísticas en zonas expuestas a estas sustancias insolubles. En este caso vemos una imagen de un paciente que estuvo expuesto a derivados de petróleo. También acné cosmético producido por los cosméticos y encontraríamos comedones cerrados. Acné pomada por exposición a productos para el cuidado del cabello. Sobre todo se localiza en frente y sienes. Siguiente. Y el cloracné. Esta va a ser exposición a hidrocarburos aromáticos clorados. Aparece tras varias semanas después. Esta por mecanismos de absorción percutánea, inhalación y gestión. Pueden ser bifenilos y así, y así, y así, pero se caracteriza por una hipertricosis y una coloración grisácea, como se logra ver en la piel, además de lesiones como comedones, quistes amarillos e inflamación, y se localizan en zonas malar, retroauricular, axilas y escroto. Su tratamiento, retinoides por vía tópica u oral. Ujú. El acné mecánico va a ser debido a una obstrucción repetida mecánica o por fricción de los conductos pilosebáceos, los cuales van a producir lo que serían los comedones. Los ejemplos, em, por el uso de muletas, entonces en el lugar en donde se van a producir las lesiones, en las axilas, prótesis en los muñones amputados, el cuello de violinista, el cual es este de acá, en la parte lateral del cuello, donde se observa una placa de liquinización hiperpigmentada y salpicada de comedones. Otro acné que vemos es el tropical, es una exposición se da por exposición a temperaturas altas, en donde vemos una erupción folicular acneiforme, se da en tronco y nalgas, y son frecuentes que estas se infecten por estafilococos. El acné por radiación, no se supo muy bien sobre su fisiopatología, pero se dice que las radiaciones ionizantes inducen una metaplasia epitelial en el folículo, por lo tanto, provocan estos tapones y dando lesiones como pápulas parecidas a los comedones y se dan en zonas expuestas a estas radiaciones ionizantes. ¿Siguiente? Ok, el pseudoacné en el surco nasal, el cual es el surco nasal transverso, aparecen en la infancia tardía. Se pueden observar quistes miliares, comedones abiertos y cerrados, y su tratamiento es expresión mecánica o tratamiento tópico con retinoide o peróxido de benzoilo. Los comedones flexurales infantiles, los cuales en su detección más es a los 6 años, es más familiar y son comedones que tienen doble orificio. Axilas e ingles son su localización. Por otra parte, también tenemos el granuloma séptico facial idiopático, el cual aparece de los 3 a 5 años y desaparecen al año. Es un nódulo indoloro, como se logra ver en esta imagen. Su localización más frecuente es en las mejillas y un estudio histopatológico revela el infiltrado de linfohistocitos, linfohistocitos, histocíticos, con células gigantes parecidas. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es la anatomía patológica, tenemos la lesión temprana, que son los microcomedones, en donde encontramos los folículos ligeramente distendidos, o los comedones cerrados, en donde ya el grado de distensión aumenta y tenemos la forma de estructura quística más compacta, y a los comedones abiertos, en donde ya vamos a encontrar un gran orificio folicular. Acá encontramos a un folículo sebáceo, acá vemos un comedón, acá en esta otra vemos em, a un pápulo, sí, pápulo pustuloso y un quiste acá. Siguiente.
Entonces, ahora comenzamos con lo que es el tratamiento. En el tratamiento se va dirigido si es leve, moderado, grave. Si es leve, bueno, en este caso podríamos ver si es comedoniano o papulopustuloso. Si es comedoniano, se da lo que es el retinoide tópico, más frecuentemente. Si es papulopustuloso, un peróxido de benzoilo más un antibiótico tópico o un retinoide tópico más un antimicrobiano tópico. En el moderado, el pápulo pustuloso se da un antibiótico ya no tópico, sino oral, más un retinoide tópico, más o no el peróxido de benzoilo. Si es nodular, un antibiótico oral más un retinoide tópico más el peróxido de benzoilo. Si es grave, importante, el conglobado fulminante, entonces se le da isotretinoína por vía oral. Siguiente. Ya. El tratamiento es importante antes de hacer el tratamiento y así, se tiene que revisar los medicamentos que el paciente esté usando, ya sea de prescripción o de venta libre. Cosméticos, protectores solares, cremas e hidratantes, importante evaluar. Y también en mujeres, saber los antecedentes menstruales y utilización de anticonceptivos. El objetivo es eliminar el taponamiento de los drenajes de las glándulas sebáceas, disminuir la producción de sebo, disminuir la inflamación. Y aquí alguna nota de las recomendaciones para el tratamiento siguiente. Ok, el tratamiento para vía tópica, los más importantes son los retinoides tópicos, que tenemos la tretinoína y el adapeno. Estos tienen, o sea, ¿cómo actúan? Normalizan la queratinización folicular y la adherencia de los corneocitos, es decir, facilitan la expulsión de los comedones. Se da al inicio de 0,01 a 0,025 como inicio y ya luego se va subiendo la concentración a 0,5%, pero con la mejoría disminuye también el porcentaje. Se da una vez al día en la noche. Digo, perdón, una vez en la noche. Y sus efectos adversos de irritación cutánea, eritema, sequedad, desescamación, fotosensibilidad, incluso también exacerbación. Ácido acelaico en un 20% que actúa más como comedolítico e inflamatorio también. Produce o inhibe el crecimiento del Propionibacterium acnes, corrige las anomalías de queratinización de los folículos y tiene menos efectos que los retinoides. La sulfacetamida sódica, que es un antibiótico tópico, este restringe el crecimiento del Propionibacterium acnes porque va a inhibir, bueno, lo inhibe. Eh, Se puede presentar en lociones, suspensiones, espumas y limpiezas. Está en un 10%. Puede estar solo o asociado a azufre. Y importante porque su efecto es ardor temporal en el ojo. Ácido salicílico como comedolítico y antibacteriano. em, Puede provocar eritema y descamación como efectos adversos. Geles de datasona, que está de 5 a 7,5%, comedolítico y antiinflamatorio. Corrige las anomalias de queratinización y así 2 veces al día se coloca. Este se puede colocar con geles de peróxido de benzoilo, pero, tendría efectos adversos como, por ejemplo, una coloración temporal amarilla anaranjada en la piel o en el cabello. Siguiente. Tratamiento por vía oral, antibióticos, sobre todo para acné moderado a grave, tenemos la minoxiclina y la doxiciclina. Em, Estas actúan, suprimiendo el crecimiento del Propionibacterium acnes y también antiinflamatorio. La aminociclina es más eficaz, pero el tratamiento de elección es la doxiciclina en una dosis inicial de 50 a 100 miligramos dependiendo, aminociclina 2 veces al día, doxiciclina 2 veces. Y esto se disminuye hasta llegar a la concentración de 50 miligramos por día. Doxiciclina tiene un efecto adverso de fotosensibilidad y la aminociclina una síndrome de hipersensibilidad y reacciones autoinmunitarias. Por otra parte, tenemos el tratamiento hormonal, que es de segunda elección para las mujeres, sobre todo con acné. Anticonceptivos, para acné inflamatorios, estos van a bloquear la producción de los andrógenos en los ovarios y glándulas suprarrenales, pero pueden tener efectos adversos como las náuseas, vómitos, anomalías menstruales, hinchazón mamario, hipertensión y tromboembolia. Siguiente. Aparte de los anticonceptivos, también tenemos la espironolactona, que esta se da por 3 meses de 50 a 100 miligramos o como mantenimiento de 25 a 200 miligramos por día, es 2 veces al día. Bloquea los receptores de los andrógenos y inhibe la 5-alfa reductasa. Do Respecto con las dosis, vamos a encontrar efectos adversos de menstruación irregular, muy similar al anterior, los efectos adversos. Flutamida, bloqueantes no esteroideos de los receptores de los andrógenos. No se usa mucho por su hepatotoxicidad. Y la isotretinoína es
Bueno, este, inhibe la función, digo, la queratinización, y también, bueno, esta se da en una dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo por día, eso junto con alimentos grasos para incrementar su absorción. Se da para pacientes con acné nódulo quístico grave refractario a que no responde a antibióticos, acné con cicatrices o acné fulminante conglobado. Em, Puede tener efectos adversos como quelitis, sequedad de mucosas, fragilidad cutánea, pero los más importantes es teratogénicos, por eso que en mujeres es importante hacer medidas anticonceptivas un mes antes, durante y un mes después. Em, También evaluar las concentraciones séricas de transaminasas AST, ALT, no tomar suplementos vitamínicos que tengan vitamina A, e importante no mezclar isotretinoína con tetraciclinas. Siguiente, porque pueden tener hipertensión intracranial benigna. Tratamientos quirúrgicos como extracción de comedones en comedones, electrocauterización, electrofulgarización, crioterapia también. Siguiente. También tenemos terapia fotodinámicas, inyección de corticoides en la misma lesión. Siguiente. Agentes químicos exfoliantes como ácido salicílico, ácido glicólicos, para cicatrices rellenos con ácido polilático, grasa autóloga incluso o substitución quirúrgica. Siguiente. También para las cicatrices, trasplante de cilindros isulares o decisión quirúrgica completa. Siguiente. Doctor y compañeros, muy buenas noches. Ahora vamos a continuar con la rosácea. Bueno, para entender un poco más esta patología, debemos entender que es un trastorno acneiforme caracterizado por ser una inflamación crónica y frecuente. Además, esta va a afectar a la unidad pilosebácea, sobre todo a nivel facial, y su fisiopatología se va a basar en el aumento de la reactividad de los capilares, es decir, una vasodilatación. Como podemos ver en la imagen, la rosácea puede darnos un rubor o las telangiectasias, ¿no? Las famosas arañas vasculares. Debemos saber que que la rosácea se presenta sobre todo en pacientes con piel clara y sobre todo en mujeres, pero en mujeres en una edad entre 30 a 50 años, llegando a un tope o la incidencia máxima de 40 a 50 años. Como lo mencioné, es de predominio en las mujeres, pero su complicación o lesiones especiales como la FIMA se va a ver sobre todo en los varones. Ahora, hemos visto que es frecuente en aquellas personas con fototipos cutáneos claros, como el 1 y 2 en la escala de Fitzpatrick, y va a ser menos frecuente o raras en aquellas personas con una piel pigmentada, con fototipos cutáneos más oscuros, ¿no? Puede ser aquella persona con piel morena, oscura o negra. Ahora, ¿cómo podemos diagnosticar la rosácea o qué nos acerca al diagnóstico? Primero, el paciente nos va a referir un antecedente de un enrojecimiento episódico, es decir, un rubor facial en el rostro. Este puede estar acompañado con el aumento de la temperatura, quemazón o escozor. Y además es importante ya que este se va a ocasionar en respuesta a ciertos desencadenantes. Por ejemplo, el paciente va a tener un eritema facial tras tomar líquidos calientes, tras consumir alimentos condimentados o picantes, tras consumir alcohol o tras estar expuesto en la luz solar por bastante tiempo o incluso al calor, ¿no? Como aquellas personas que trabajan siendo cocineras, panaderas, que están muy cerca a los hornos. Y también pueden estar desencadenadas ante situaciones de estrés. Ahora, la duración de las lesiones va a variar, puede durar entre días, semanas o meses. Y además los síntomas cutáneos no van a causar mayor molestia, pero sí causan una preocupación por el aspecto estético del paciente, ¿no? También debemos saber que la rosácea tiene dos formas de presentación. Una puede ser que el paciente nos refiera un antecedente de historia de acné durante su juventud o adolescencia, ¿no? Recordemos que esta normalmente se presenta durante la adultez. O la forma más común, que es que la rosácea aparece sin antecedentes previos de acné ni de seborrea, que es la más común. Ahora, según la distribución, debemos recordar que la rosácea va a ser simétrica y sobre todo localizada en la cara. Y va a ser raro que nosotros encontremos eritemas, sobre todo a nivel de cuello, en el pecho, sobre todo en la área V del escote o en la espalda y el cuero cabelludo. Ahora, vamos a ver una clasificación que es la de Plewin y Kligman, o también llamado los estadios de evolución. Antes de enumerar cada uno, vamos a ver que esta progresión no siempre se cumple, no es una evolución en sí, sino que esta puede comenzar en el estadio 2, en el estadio 3, o incluso puede haber una sobreposición de estadios. Ya, entonces vamos a comenzar. Primero, el paciente puede presentar un eritema episódico o el
rubor facial. Y esto sobre todo tras desencadenantes, no digamos tras tomar alcohol, el paciente presenta un eritema. El estadio 1 se va a ver añadido por las telangiectasias, además del eritema. El estadio 2 ya nos habla de la presencia de pápulas o pequeñas pústulas. Y el estadio 3 es el estadio más grave, un estadio crónico, en el cual el paciente no va a presentar un eritema episódico, es decir, ocasional, sino el eritema ya es persistente, es prolongado. Además, las telangiectasias van a ser más densas, además de las pápulas, pústulas, podemos encontrar nódulos incluso, y en algunos casos, aunque raros, el paciente puede presentar un edema sólido, sobre todo en la región central del rostro. Bueno, entonces vamos a conocer cuáles son las lesiones típicas en la rosácea. Para esto los dividimos en ciertas formas o subtipos. Primero tenemos a las lesiones cutáneas. Como lo mencionamos, se caracteriza de un eritema o telangiectasia. Otra lesión cutánea pueden ser las pápulas o las pústulas. También en varones, sobre todo, pueden presentar la fima, que es una lesión especial, la vamos a ver, y algunos pacientes pueden referir una afección a nivel ocular. Bueno, vamos a empezar describiendo cuáles son las lesiones cutáneas en un paciente con rosácea. Primeramente, el rubor facial o la famosa cara roja. También el paciente puede presentar telangiectasias o incluso puede presentar pequeñas pápulas eritematosas, sobre todo van a medir de 2 a 3 milímetros. Y una característica es que pueden presentar pústulas a nivel del vértice de la pápula. Además, un diagnóstico diferencial al acné es que no existen los comedores. Sobre todo estas son las lesiones tempranas, mientras que las tardías van a ser nódulos de color rojo oscuro y sobre todo dispersos y aislados. Es importante mencionar que, por ejemplo, la presencia de las pápulas o las pústulas pueden desaparecer alrededor de 2 semanas y pasado este tiempo pueden ser reemplazadas por un eritema postinflamatorio. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las lesiones especiales. No están presentes en todos los pacientes con rosácea, sobre todo en los varones. Esta lesión es el FIMA. El FIMA viene a ser una hipertrofia de la glándula sebácea acompañada de la fibrosis. En esta ocasión les puse una imagen de una rinofima, que es el crecimiento del volumen de la nariz. Vamos a ver que principalmente o al inicio de esta lesión se presenta con folículos dilatados, sobre todo en el extremo o en el vértice de la nariz. Y va a implicar un problema para el paciente, ya que puede causar una deformidad nasal. Pero esta no es aislada únicamente a nivel de la nariz, ya que puede presentar una natofima, que es la presencia del crecimiento en volumen a nivel de la barbilla, una otofima a nivel del lóbulo de la oreja, metofima a nivel de la frente o incluso un blefarofima a nivel de los párpados. Ahora, es importante mencionar que en la palpación, esta tiene una consistencia blanda e incluso con un aspecto de hule. Ahora, hemos visto que no todos los pacientes, pero sí algunos pueden presentar una afección ocular. Entonces, el paciente nos va a referir ciertos síntomas inespecíficos, por ejemplo, la sequedad o una sensación de arena en los ojos o arenilla, lagrimeo, prurito o quemazón. Ahora, la afección ocular no siempre va a estar acompañada de los cambios cutáneos usuales, como el eritema durante la rosácea. Entonces, podemos sospecharlo sin incluso encontrar telangiectasias, pápulas o pústulas. Ahora, ¿cuáles son los signos clínicos? Primero, el que más característico va a ser el ojo rojo o el eritema ocular, que puede estar acompañado por signos de blefaritis, inflamación de párpados, conjuntivitis, inyección conjuntival, o incluso algunos pacientes refieren algunas pequeñas concreciones de queratina, es decir, caspa a nivel de la base de las pestañas, o incluso pueden presentar descamaciones, sobre todo a nivel de los márgenes palpebrales. Bueno, debemos recordar que el diagnóstico de la rosácea va a ser netamente clínico. Entonces, sospechamos en la anamnesis con los antecedentes desencadenantes y lo vamos a confirmar con el examen físico, ¿no? Pero también podemos realizar ciertos exámenes de laboratorio, siendo uno de ellos el cultivo bacteriano. Este principalmente se realiza para descartar una coinfección por el Staphylococcus aureus y además, al momento del raspado podemos percibir o percatarnos de una parasitación simultánea por parte del Demodex folliculorum. Ahora, también podemos realizar una dermatopatología y recordemos, al ser una enfermedad inflamatoria, vamos a observar inflamación perifolicular, ya que afecta al folículo sebáceo o folículo piloso. Vamos a ver áreas granulomatosas tuberculoides y además la famosa dilatación capilar, ¿no? Que nos da el eritema.
Mientras que en etapas tardías podemos ver la hipertrofia o la hiperplasia de las glándulas sebáceas como el FIMA. Ahora, respecto al diagnóstico diferencial, vamos a ver que una de las formas clínicas es el eritema o las telangiectasias. El principal diagnóstico diferencial cuando se nos presenta un paciente con esta característica sería un lupus, ¿no? Que se caracteriza por el eritema malar. Pero una de las características o signos que lo van a diferenciar va a ser que este no llega a afectar el pliegue nasolabial, a diferencia de la rosácea que sí lo hace. Además, otro diagnóstico diferencial puede ser la lesión actínica y sobre todo se caracteriza porque esta sí afecta o afecta en mayor medida la parte lateral de la cara. Otros diagnósticos respecto al eritema puede ser la rubefacción a causa de la menopausia o un trastorno de ansiedad. Ahora, cuando vemos un paciente con pápulas o pústulas, estamos tentados a pensar que es un acné, sobre todo el de tipo vulgar, pero debemos recordar que el acné empieza sobre todo a una edad más temprana, a diferencia de la rosácea, que es en etapa adulta. Además, en el acné existen los comedones, en la rosácea no. Y el acné puede afectar la parte superior del tronco, mientras que la rosácea se limita sobre todo a nivel de la cara. Podemos hacer otros diagnósticos diferenciales como la tiña o la candidiasis. Para esto debemos hacer un examen directo de KOH y podemos evidenciar si se trata de una infección por hongos. En cambio, si viene un paciente con la presencia de un FIMA a nivel de la nariz, podemos sospechar de una neoplasia. Para ello debemos hacer ciertos diagnósticos, no, exámenes complementarios. Ahora, respecto a la afección ocular, también podemos tener un diagnóstico diferencial, que es la dermatitis seborreica. Y esta se caracteriza porque esta sí llega a afectar más allá del margen palpebral, a diferencia de la rosácea. Ya, ahora, ¿cuál es el tratamiento? Primero debemos empezar con las medidas generales para el paciente. Debemos indicarle que esta es una enfermedad crónica, por lo cual puede tener ciertas recidivas a pesar de tener un tratamiento específico. Además, debemos educar al paciente indicándole que debe evitar sus desencadenantes, el alcohol, el calor, la exposición al sol. También debemos promover ciertos hábitos para el cuidado de la piel y la fotoprotección. Ahora, respecto al tratamiento farmacológico, empezamos con un tratamiento tópico, sobre todo en gel o crema, que es el metronidazol, o podemos usar los antibióticos tópicos como la eritromicina, pero son menos eficaces. Mientras que los antibióticos orales o el tratamiento sistémico es el más eficaz, siendo el antibiótico de primera línea la aminociclina o la doxiciclina, que sobre todo se va a usar por su efecto antiinflamatorio e inmunomodulador. Debemos saber que la doxiciclina es un fármaco fototóxico, entonces el paciente debe tener cierto cuidado al momento de exponerse a la luz del sol. También podemos usar las tetraciclinas o incluso el metronidazol. Ahora, ¿en qué casos podemos usar la isotretinoína oral? Sobre todo si es que estamos frente a casos graves o en estadios número 3, en aquel que no responde a antibióticos o los tratamientos tópicos anteriores. Primero vamos a iniciar con una dosis baja. Recordemos que es dosis peso de 0.5 miligramos kilo, pero en ocasiones podemos aumentar la dosis hasta 1 miligramo kilo. La rinofima se trata sobre todo con cirugías o tratamiento láser y el eritema o la telangiectasia puede verse reducido con el uso de carvedilol y podemos usar la ivermectina en caso hay una parasitación simultánea o concomitante con el Demodex folliculum. Bueno, eso es todo respecto a nuestra exposición de acné y rosácea y muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Está bien el resumen de acné detallado. Rosácea también. No se olviden que mañana vamos a mirar las imágenes, tienen que leer hoy día en la noche, todo respecto a los dos temas. Y mañana vamos a hacer solamente un repaso con imágenes y con algunos eh, puntos importantes sobre el tratamiento y el diagnóstico. Vamos con la segunda exposición, por favor. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, compañeros. Para la siguiente exposición vamos a presentar las micosis superficiales. Siguiente diapositiva.
Bueno, para empezar, más que todo, vamos a mencionar rápidamente la clasificación de los hongos morfológicamente. Vamos a ver más que todo las levaduras, los mohos y los hongos dimórficos. Las levaduras, más que todo, presentan una estructura unicelular, mientras que los mohos son multicelulares. Y algo característico es que las levaduras son más que todo redondas, ovales, y su mecanismo más que todo de reproducción es por gemación, mientras que los hongos son filamentosos, largos e hifas, mientras que los dimórficos pueden actuar como ambos. Pueden actuar como levadura en más que todo tejidos, más que todo 37, 38 grados, y como mohos en el tejido ambiente. Como las principales levaduras, vamos a ver la cándida, el Cryptococcus neoformans, los mohos vamos a ver el Aspergillus y la mucormicosis, y los hongos dimórficos, la histoplasmosis y la Blastomyces dermatitis. Siguiente diapositiva. Bueno, la clasificación más que todo de las infecciones micóticas van a ser superficiales, profundas y las infecciones generalizadas con diseminación cutánea. Las cuales más que todo vamos a estar enfocándonos es las infecciones micóticas superficiales. Los hongos pueden estar colonizando más que todo el microbioma cutáneo y pueden estar invadiendo superficies como la piel y otras mucosas. Eh, Va a haber tres tipos fundamentalmente: la cándida, la malassezia y los dermatofitos. Los dos principales, o bueno, incluso el Tincopa, lo clasifica como superficiales y otros que son superficialmente propiamente dichas, ¿no? Porque son como las tiñas, que son las malassecias, y las otras como la cándida y los dermatofitos son los superficiales. Las infecciones micóticas más profundas vamos a ver con los feomicosis y la esporotricosis, y las generalizadas generalmente ingresan por vía respiratoria, va a haber una diseminación hematógena hacia los órganos como la piel, ¿no? Pero más que todo nos centramos en las superficiales. Estas son infecciones producidas por distintos hongos patógenos para el hombre que invaden estructuras queratinizadas, la piel, el estrato córneo, el pelo, etcétera, ¿no? Y suelen estar distribuidamente en la naturaleza. Como vamos a ver, la cándida suele necesitar un ambiente húmedo y tibio para poder crecer. La malassezia necesita también un ambiente húmedo, pero también necesita los lípidos para su proliferación. Y los dermatofitos, más que todo, infectan el epitelio queratinizado. Siguiente diapositiva. Bueno, hablemos de la candidosis. La candidosis va a estar dividido en mucosas, en candidosis cutánea y la candidosis diseminada. La candidosis en las mucosas puede estar afectando muchas veces a las personas sanas, sobre todo las mujeres, que incluso el 20% tienen una colonización genital, ¿no? Pero recordemos que también hay defectos del hospedador cuando ya va a estar afectando el esófago y el árbol traqueobronquial, va a ser característico de personas con VIH. En el centro podemos ver más que todo un preparado con KOH, con cándida, podemos ver más que todo las hifas y las pseudohifas, ¿no? La candidosis cutánea, vamos a ver sobre todo la piel intertriginosa y la cubierta, y la candidosis diseminada suele estar relacionada con defectos del hospedador, sobre todo la neutropenia y pacientes inmunodeprimidos, ¿no? La etiología es principalmente la Candida albicans, aunque hay múltiples tipos de cándidas, ¿no? La tropicalis, la crusei, la glabrata, la lusitiniae, etcétera. La principal es la albicans. Y nos mencionan que las especies de cándida a menudo colonizan el tubo digestivo y pueden transmitirse a través del conducto de parto en el 20% de los individuos colonizados. Y más que todo, para las manifestaciones clínicas en estos individuos, suele estar influenciándose por la terapia antibiótica. Las mujeres, el 10% de estas, son colonizadas por la vía vaginal, y nos menciona que también pues, sufren múltiples colonizaciones por otras maneras, como la antibioticoterapia, el embarazo, los anticonceptivos orales, los dispositivos intrauterinos, etc. El- la cándida puede estar presente más que todo en la piel y puede ser una infección endógena, y también puede transmitirse en relaciones sexuales como la valentiasis, ¿no? Bueno, las infecciones relacionadas con el hospedador. Los defectos, más que todo del hospedador, van a ser cuando el paciente está diabético, el paciente está obeso, más que todo los defectos de la defensa como el VIH, pacientes inmunodepresos, el clima tibio, etc.
Sobre todo los exámenes de laboratorio para diagnosticar cándida suele ser la preparación KOH. Y el cultivo también se realiza, pero a pesar de que el cultivo salga positivo, no indica el diagnóstico de candidiosis. Entonces, ¿para qué realizamos el cultivo? Más que todo realizamos en personas que presentan infecciones recidivantes y para generar en cultivos en las cepas y probar más que todo las terapias antimicóticas y ver a cuál es resistente y a cuál podemos darle. Siguiente diapositiva, por favor. Comen- Comenzamos con las candidiosis cutáneas. Como podemos ver en la imagen, vamos a estar viendo el intertrigo candidósico. Son más que todo, el paciente va a tener prurito, va a tener hipersensibilidad, va a tener dolor y las lesiones sobre todo van a ser pústulas sobre una base eritematosa, ¿no? La evolución, estas erosionan, confluyen y la fase avanzada presenta más que todo placas eritematosas bien delimitadas y policíclicas erosionadas. ¿A qué me refiero con policíclicas? Es un término más que todo dermatológico que te dice que no son lineales, ¿no? Tampoco son más que todo redondeadas ni ovaladas. Estas más que todo presentan curvas o más que todo como semicírculos que se superponen entre sí. Algo característico es que también presentan pústulas satélites a las lesiones. La distribución más que todo van a ser en las zonas de intertrigo, ¿no? En las cuales donde dos pliegues cutáneos están más que todo frecuentemente en roce, como pueden ser las zonas inframamarias, submamarias, las axilas, la ingle, etc. Los interdigitales. Los interdigitales va a estar más que todo relacionado con pacientes tanto obesos como pacientes diabéticos. La lesión suele ser más que todo una pústula inicial que erosiona y forma una lesión superficial o fisura. Nos menciona que la localización más frecuente es entre el tercer y el cuarto dedo, puede estar también presentes en la zona de los dedos del pie o en las zonas interdigitales del pie y puede acompañarse de paroniquia. ¿A qué me refiero con una paroniquia? Suele ser más que todo la infección de los pliegues unguiales, ¿no? Y la distribución, como ya dije, entre el tercer y el cuarto dedo suele ser lo más frecuente. La dermatitis del pañal. Como podemos ver en la imagen, la localización más frecuente y los individuos son más frecuentes los niños, ¿no? La localización suele ser en la zona del pañal, en los pliegues genitales, en la zona perianal, en la zona más que todo de las superficies internas de los muslos y de las nalgas. El paciente más que todo va a presentar malestar e irritación, tanto al orinar como al generar sus heces o defecaciones. Y como vemos, la lesión característica es eritematosa con lesiones pustulosas y papulosas con descamación en rosácea, ¿no? Bueno, la piel cubierta. Suele estar más que todo bajo apósitos oclusivos y está relacionado con pacientes que están enyesados en hospitales. La candidiasis folicular suele estar más que todo relacionado con los orificios de los folículos pilosos. ¿Cómo diagnosticamos la candidiosis cutánea? Suele ser más que todo con el cuadro clínico y con la microscopía y el cultivo KOH, ¿no? El diagnóstico diferencial, vamos a ver el intertrigo con la psoriasis, la intertriquinosa, el eritrasma, la dermatofitosis, la pitiriasis versicolor. También vamos a estar viendo la dermatitis del pañal con una dermatitis atópica, una psoriasis, una dermatitis irritativa y la foliculitis con la foliculitis bacteriana, ¿no? El tratamiento, más que todo, podemos prevenirlo, sí, manteniendo más que todo las zonas intertriginosas secas, lavando con una barra de peróxido de benzólico y utilizamos más que todo polvo de imidazol. Si podemos utilizar antibióticos tópicos, vamos a ver, sobre todo usamos la nistatina, ¿no? Podemos utilizar otras cremas como las azoles o los imidazoles y podemos utilizar antibióticos orales, como también pueden ser la nistatina, y sistémicos, sobre todo el fluconazol, el itraconazol, la anfotericina B en casos muy graves. Siguiente diapositiva. Hablemos de la candidosis de las mucosas, ¿no? Vamos a ver, lo vamos a estar dividiendo en dos principalmente. La candidosis bucofaringea y la esofágica traqueobronquial, más que todo relacionado con pacientes con SIDA. Comenzamos explicando la bucofaringea. Más que todo van a presentar síntomas y sensación de ardor, dolor al comer, odinofagia, al,
al pasar más que todo los alimentos, al tragar los alimentos y o líquidos, van a presentar dolor, disminuye más que todo la estética y por el aspecto puede presentar el requesón en la lengua o en las partes blandas, como en las zonas de los labios y en el paladar. Hablemos de la candidosis pseudomembranosa o también conocida como la moniliasis, ¿no? La moniliasis. Son más que todo parecidos las lesiones son parecidas al queso cottage, incluso van a ser conocidas como los algodoncillos y comúnmente llamada como el muget. No son colonias más que todo de cándida en cualquier superficie de la mucosa. El tamaño es muy variable, pueden ir desde pocos milímetros, de 1 a 2, hasta extenderse a múltiples superficies. Y nos menciona que por una eliminación podemos eliminar estas más que todo lesiones con un apósito o con una gasa seca y vamos a revelar una superficie eritematosa en la mucosa, ¿no? La distribución suele ser más que todo en la lengua, en la mucosa, el paladar duro, el paladar blando, se extiende más que todo al esófago, al árbol traqueobronquial, etcétera, ¿no? Como podemos ver en la imagen de abajo, del labio, es más que todo una candidosis bucal, una moniliasis, ¿no? Más que todo, el material blanco se va a estar localizando en la superficie del labio inferior y a pesar de que el paciente es asintomático, lo cual lo más característico o lo cual se tratan es por lo estético, ¿no? La candidosis eritematosa o atrófica. Como podemos ver en la imagen de la derecha, vamos a ver una lengua que está lisa, eritematosa y también atrófica en la parte anterior, pero en la parte posterior va a presentar una candidiasis pseudomembranosa, ¿no? Recordemos que estos dos se pueden estar incluso superponiendo. Vamos a estar viendo la leucoplaca candidósica, que son más que todo placas blancas que no pueden desaparecerse, al menos que con el tratamiento candidósico, la colitis angular, lo cual un diagnóstico diferencial podría ser el herpes, ya que van a estar en las zonas de las comisuras labiales, presentan eritema, erosión leve y las colonias blancas de cándida en algunos casos. Y por último, vamos a estar viendo la candidiasis esofágica traqueobronquial relacionada con pacientes con VIH. Cuando los pacientes sufren una decaída de los linfocitos CD4, genera un trastorno, más que todo inmunosupresor como el SIDA, vamos a poder ver estas lesiones en la tráquea, en el árbol traqueobronquial, ¿no? Se diagnostica más que todo por endoscopías. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí podemos ver una lesión candidósica, una mononiliasis, ¿no? Es más que todo en el paladar del paciente, es un paciente con SIDA. Vamos a ver las lesiones en el paladar, en la úvula, y también nos menciona que puede extenderse en estos pacientes, como ya dijimos anteriormente, hacia el esófago y hacia el árbol traqueobronquial. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las manifestaciones clínicas de una candidiosis diseminada penetrante es cuando los neutrófilos van a estar bajando y el paciente tiene una neutropenia, ¿no? Las puertas de entrada de la cándida pueden ser más que todo el territorio gastrointestinal, pueden estar afectando las mucosas y pueden estar diseminándose hacia los tejidos o hacia los vasos, ¿no? Y de esta forma diseminándose hacia los órganos como la piel. Un término muy utilizado es la candidemia. ¿Qué es la candidemia? Más que todo es la diseminación hematógena hacia la piel y hacia otras vísceras, generando más que todo en la piel pápulas rojas diseminadas. El diagnóstico diferencial, como podemos ver en la imagen, es más que todo una lengua geográfica. Esta lengua geográfica es algo benigno, no tenemos que alarmarnos, ¿no? Puede estar incluso relacionada con otras infecciones o a factores genéticos y puede ser un diagnóstico diferencial de una candidosis pseudomembranosa, ¿no? La candidiasis atrófica también podemos diferenciarlo con el líquido en plano, la nutrición deficiente, la deficiencia de las vitaminas, etcétera. El diagnóstico, como ya dijimos anteriormente, es más que todo con el KOH y los cultivos, ¿no? Y en la esofágica es con endoscopía. El tratamiento, podemos dar un tratamiento tópico, al menos si son en las comisuras labiales. Podemos utilizar nistatina o el clotrimazol y sobre todo el fármaco de elección en estos casos va a ser el fluconazol. Va a haber diferentes dosis y también va a haber
diferentes cantidades de días que debemos dar de acuerdo más que todo a la localización. La candidiasis más que todo orofaringia podemos dar de 100 a 200 cada 7 a 14 días. Nos menciona que la candidiasis esofágica de 200 a 400 miligramos al día por 14 o 21 días. La candidiasis vulvovaginal complicada, recurrente, podemos dar 150 miligramos. eh, Cuando no está complicada y cuando es recurrente, podemos darle 150 miligramos cada 3 días. Luego podemos alargarlo a 150 semanal por 6 meses. Otros fármacos utilizados, vamos a ver el itraconazol, el ketoconazol, que no es muy utilizado más que todo por su toxicidad actualmente, y la anfotericina B, más que todo en infecciones graves. Siguiente diapositiva. Bueno, la candidiosis genital. Se presenta más que todo en la mucosa genital no queratinizada, más que todo en la vulva y en el prepucio del pene. Cuando es en el prepucio es conocido como la balanoptosis o la balanitis del glande, ¿no? La epidemiología, el 20% de las mujeres tiene una colonización vaginal por Cándida albicans, ¿no? Incluso el 80 al 90% de estas pueden ser cepas genitales con normalidad, ¿no? La frecuencia más que todo son candidiosis vaginales que se presentan en la población sana, en un 75% de las mujeres al menos presentan un episodio en su vida, ¿no? Los factores de riesgo, más que todo diabetes, infección de VIH, mujer también es un factor de riesgo que están embarazadas, los varones también tienen factores de riesgo, como que no hayan tenido una circuncisión. La manifestación clínica, vamos a ver las vulvitis y la vulvovaginitis, ¿no? Estas suelen tener un inicio súbito y nos menciona que suele ser previa a la menstruación. Los signos y los síntomas es prurito en la región, más que todo inguinal y en la región genital de la vagina, molestia vaginal y sensación de ardor al orinar y disuria externa, ¿no? La vulvitis, como podemos ver en la imagen de la derecha, son erosiones más que todo con edema, eritema, hinchazón y malestar parecido y puede secretar un líquido parecido al requesón que se puede estar retirando y puede estar sirviendo para el cultivo, ¿no? La vulvovaginitis presenta también eritema, edema vaginal, placas blandas que pueden retirarse con frotación de la mucosa vaginal y cervicouterina, ¿no? Puede acompañarse más que todo de intertrigo candidiásico, de pliegues inguinales y el perineo, ¿no? Y por último vamos a estar viendo la balanitis del glande del saco prepucial. Como ya dijimos, un factor de riesgo es que el paciente presente el prepucio, ¿no? Más que todo son lesiones papulosas con eritema difuso, edema, ulceraciones y fisuras en el glande y en el prepucio. El diagnóstico, más que todo el cultivo con KOH y el cuadro clínico sobre todo. El diagnóstico diferencial, vamos a ver la candidosis vulvovaginal. Para la candidosis vulvovaginal vamos a ver la tricomoniasis, la vaginosis bacteriana. Para la balanoptisis vamos a estar viendo la psoriasis, el eczema, el líquen plano, y el tratamiento en estos casos van a ser cremas o supositorios de compuestos azólicos. ¿Cuáles van a ser estas cremas? Podemos dar el clotrimazol, el miconazol, el tioconazol, y se trata más que todo también a la pareja del enfermo o del paciente, ¿no? Siguiente diapositiva. Por ejemplo, en la imagen que podemos ver aquí es la balanitis de un glande, ¿no? Paciente varón de 52 años de edad que no tiene circuncisión, que es un factor de riesgo. Se observa más que todo eritema y más que todo un material parecido al requesón en el glande y en el prepucio del paciente. Siguiente diapositiva. La candidiasis mucocutánea crónica. Bueno, este es más que todo presente en niños, ¿no? Y su inicio suele ser en la infancia. Se caracteriza por infecciones candidósicas persistentes o recibantes en la bucofaringe, en la piel y en el aparato unguial. La causa puede ser más que todo causas hereditarias y pueden ser causas o defectos en la defensa del hospedador. Las hereditarias, más que todo, suelen ser autosómicas recesivas o esporádicas, y las defensas del hospedador suelen ser más que todo por diversos defectos específicos y globales en la inmunidad inmediata de las células.
Como podemos ver en las imágenes, generalmente suelen ser niños y infantes, ¿no? La candidosis bucofaringea va a ser más que todo caracterizado en estos pacientes porque van a tener resistencia al tratamiento y nos mencionan que presentan una recidiva después del tratamiento satisfactorio. La infección crónica produce más que todo candidosis hipertrófica o una leucoplásica, ¿no? Las candidosis cutáneas se manifiestan como más que todo en intertrigo, en infecciones diseminadas en la cara, en el tronco, en las extremidades, y pueden ser más que todo hipertróficas, como en el caso de la imagen de superior, ¿no? Nos menciona que las infecciones del aparato unguial también es invariable. La paroniquia, que es la inflamación más que todo del lecho periunguial crónica, puede generar una infección y una distrofia de la placa unguial que tarde o temprano va a conllevar a la distrofia total de la uña. Vamos a hacer 6 tipos de cándida mucocutánea crónica, de la candidosis bucal crónica, la candidosis crónica endocrinopática, la candidosis crónica sin endocrinopatía, la candidosis mucocutánea circunscrita crónica y la candidiasis mucocutánea crónica con timoma. Siguiente diapositiva. Bueno, hablemos de la candidosis diseminada por último. La causa es, sobre todo, como ya dijimos, la Candida albicans, a pesar de que pueden haber múltiples cándidas. Sobre todo, es la quinta causa más frecuente de infecciones intrahospitalarias y la quinta causa también más frecuente de infecciones intrahospitalarias en el Reino Unido y en el Estados Unidos, ¿no? El factor de riesgo, más que todo, es estar hospitalizado, tener catéter, tener neutropenia, y su evolución suele ser más que todo, suele ser crónica y presenta alta mortalidad, sobre todo, ¿no? ¿Cómo es la patogénesis de esta enfermedad? La cándida nos menciona que suele estar entrando al torrente sanguíneo, el cual suele estar colonizando los catéteres o puede estar penetrando la mucosa intestinal. Este se suele estar diseminando por todo nuestro organismo, por el tejido gastrointestinal, hacia los órganos, hacia la piel y puede generar más que todo la candidosis hepatoesplénica. Las manifestaciones, como podemos ver en la imagen, pueden ser cutáneas, como las pápulas cutáneas eritematosas en las palmas de las manos, de los pies, en general en cualquier parte del cuerpo, son más que todo eritematosas pequeñas, y las lesiones sistémicas, podemos ver los ojos con cambios en la retina, el hígado, el vaso, y pueden incluso afectar el sistema nervioso central. El diagnóstico diferencial suele ser la foliculitis por malacesia que ocurre en el tronco de personas sanas. El diagnóstico, a diferencia de todos los demás, suele ser por biopsia, ¿no? Ya que tenemos que biopsiar estas lesiones cutáneas y visualizarlo más que todo en cultivos, ¿no? El tratamiento es fluconazol en pacientes que son no neutropénicos y más que todo podemos dar también equinocandinas, triazolicas, las caspafunginas, la micafungina, la anidulafungina, el voriconazol, el pozoconazol, así como en formulaciones mucho más agresivas podemos dar incluso la anfotericina B. Bueno, gracias y doy paso a mi siguiente compañero. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Con respecto a lo que serán los dermatofitos, la dermatofitosis, vamos a poder hacer referencia que los dermatofitos, como ya se explicó anteriormente con antelación, van a ser un grupo de hongos filamentosos que van a tener la capacidad de invadir tejidos queratinizados del ser humano y no solo del ser humano, sino también de animales. ¿Qué tejidos va a invadir? Va a invadir piel, cabellos, uñas, etcétera. Además de ello, es muy importante mencionar que este último no va a estar invadiendo mucosas o lo que nosotros conocemos como semimucosas. Entre sus características principales que van a ser hongos queratinofílicos, es decir, que van a utilizar a la queratina como su fuente de ingreso de carbono y de nitrógeno, van a tener la capacidad de invadir tejidos mediante lo que será la producción de enzimas conocidas como las queratinasas, que les permiten degradar ese tipo de tejidos. Causan infecciones, sobre todo superficiales, las cuales vamos a designar como tiñas o dermatofitosis, y por lo general no suelen limitarse al epidermis, bueno, suelen limitarse al epidermis de forma superficial y no van a invadir como tal tejidos profundos en pacientes inmunocompetentes. Como ya lo mencioné, esas dermatofitosis van a afectar lo que será piel, cabello y uñas y van a respetar como tal mucosas y semimucosas. Y finalmente también son hongos filamentosos.
Con respecto al término tiña, va a ser utilizado comúnmente para designar a lo que nosotros conocemos como las infecciones de los dermatofitos, es decir, a la dermatofitosis, y se va a modificar de acuerdo al lugar en el cual se está produciendo la infección, como por ejemplo tiña del pie o dermatofitosis del pie, o también conocido como incluso tiña pedis, también lo que será tiña de la barba o tiña corporal. Sin embargo, no todas las terminologías, por así decirlo, de tiña hace referencia a una dermatofitosis, como por ejemplo en la pityriasis versicolor, también conocida como tiña versicolor. Esta última está causada por la malassezia furfur, no por lo que será una dermatofitosis. Por eso no se considera como tal una afectación por los dermatofitos. También la tiña negra se debe a un hongo pigmentado o dermatiáceo, es decir, que no es un dermatofito. Aparte de eso, también, por así decirlo, las dermatofitosis o las tiñas, de acuerdo al lugar, pueden presentar nombres especiales, como por ejemplo la tiña de la uña es conocida como la onicomicosis. ¿Y cuáles van a ser los hongos dermatofíticos que van a estar afectando, que van a estar generando esas tiñas? Bueno, van a ser tres géneros principales, que va a ser la Trichophytum, la Microsporum y la Epidermophytum, los cuales vamos a poder catalogarlos, estos hongos, de acuerdo a su hábitat natural, ya que pueden ser antropófilos, en caso de que su reservorio sea el humano, pueden ser zoófilos, en caso de que su reservorio sea animal, pueden ser geófilos, en caso de que su reservorio sea el suelo. De las especies más significativas, vamos a poder mencionar que va a estar el Trichophytum rubrum, el cual vamos a poder mencionar que es un antropófilo, mientras que tal vez la Microsporum gypsum o la Microsporum canis van a ser zoófilos o geófilos. Esto último, sobre todo, de acuerdo a su reservorio. Y una clasificación más importante, por así decirlo, en base a la clínica, va a ser según su género. Como por ejemplo tenemos al Trichophytum. El Trichophytum rubrum va a ser la especie más frecuente que estará generando las tiñas, a excepción de la tiña capitis. Seguida de esta va a ser la Trichophytum mentagrophytes, la cual es la segunda más frecuente en causar esa dermatofitosis en nuestro medio. Seguida de lo que será la Tonsuras, Concentricum y la Suadense, las cuales van a ser por lo general predominantes en otros sitios. Entre ellas, la Tunsurans, que va a estar sobre todo en Centroamérica y Sudamérica. En el caso de los Microsporum, el representativo va a ser el Microsporum canis, el cual, como ya lo mencioné, va a ser un zoófilo y va a ser el que va a generar la tiña capitis. Sobre todo esto en el caso desde la infancia. También está la Audini, que predomina en África, o la Gypsum. En el caso de la Epidermophytum, la más conocida va a ser la Flocosum, que es responsable, sobre todo en adultos jóvenes, de la tiña cruris, también conocida como la tiña crural o inguinal. En la epidemiología se menciona que va a variar de acuerdo a la localización geográfica, de acuerdo al tipo de tiña, al tipo de dermatofitosis y en la población específica. Sin embargo, se menciona que la incidencia es cosmopolita. Esta va a afectar tanto al sexo masculino como al sexo femenino como igual, de acuerdo a algunos tipos de tiñas, y sobre todo va a estar presente en casi todas las edades, algunas tiñas más frecuentes que otras, y este va a ser frecuente en climas cálidos y húmedos. En los factores predisponentes con respecto a lo que será las tiñas, las dermatofitosis, tenemos los factores del huésped, como por ejemplo la edad. En el caso de los niños es mucho más frecuente la tiña capitis, mientras que en los adultos jóvenes va a ser el pie de atleta, tiña pedis o la onicomicosis, tiña unguial. Mientras que en el caso del sexo, el sexo masculino o en los varones va a ser más frecuente la onicomicosis. También la inmunidad es muy importante debido a que aquellos pacientes inmunosupresos van a presentar esa tendencia a ser infectados por los dermatofitos. O por ejemplo, lo más común es observar en pacientes con diabetes mellitus o trasplantados o pacientes que utilizan corticoterapia de forma tópica y también los VIH. En el caso de factores ambientales, lo más importante va a ser el clima cálido húmedo, la mala ventilación y la falta de higiene y una hiperhidrosis, asociado también a lo que será un uso de calzado cerrado o incluso una ropa ajustada, ya que esto aumenta la humedad y la maceración. En la transmisión de las dermatofitos va a ser por tres vías, la cual la más frecuente va a ser una persona, por lo general a través de vómitos, y de forma no tan frecuente mediante lo que sea el contacto directo de persona a persona. Esto último también conocido como la tiña gladiatorum o tiña del gladiador. En el caso menos frecuente va a ser de animales como cachorros o gatitos, y menos frecuente incluso con el contacto con el suelo. Y en la patogenia se menciona que los dermatofitos, como ya lo dije como antecedentes, que van a sintetizar queratinasas, enzimas que van a digerir la queratina y que va a mantener la existencia de este hongo en estructuras queratinizadas.
vamos a poder mencionar que la presentación clínica de la dermatofitosis va a depender de varios factores. Va a depender del lugar de la infección, va a depender de la respuesta inmune del hospedador y de la especie del hongo o de la especie del dermatofito. Va a ser tanto diferentes en caso de que sea una infección dermatofítica epidérmica o una infección dermatofítica del folículo piloso. Y con respecto a los diferentes tipos de tiñas, vamos a tener a la tiña del pie, o también conocida como tiña pedia, y de forma un poco más general, vamos a poder conocerla como el pie de atleta. Vamos a poder mencionar que su edad de inicio va a ser en infancia tardía o en edad adulta joven, y es más frecuente entre los 20 y 50 años. Y su predisposición va a ser la hiperhidrosis, el clima caliente y húmedo, y otros factores que ya les mencioné. Las manifestaciones clínicas muy importantes es que incluso puede llegar a ser asintomática. Sin embargo, lo más frecuente es que se presente con un prurito muy intenso y una lesión deshidrática, por así decirlo. Esta última se caracteriza ya que en caso de que exista la presencia de dolor, por lo general se asocia a una infección bacteriana secundaria. Y van a existir diferentes tipos, entre ellas el tipo interdigital. El tipo interdigital, como su nombre lo menciona, va a ser aquella que va a estar situada entre los dedos, sobre todo entre el cuarto y el quinto dedo, y va a estar presentando dos tipos de patrones, el patrón escamativo y el patrón macerado. El patrón descamativo, como su nombre lo dice, y el que está presente en sus pantallas, es aquel que va a presentar como tal una descamación, lo que viene siendo en sí la lesión, una descamación con una base eritematosa, y también se caracteriza ya que en caso de este paciente, como podemos observar a continuación, presenta una uña engrosada haciendo referencia a la onicomicosis, mientras que en el caso del patrón de maceración, cuando ustedes escuchan el patrón de macerado, hace referencia a que existe una hidratación del estrato córneo, es por eso que su presentación es de esta forma. Además de ello, también se presenta la base eritematosa y también lo que será una ligera descamación. Pero no solo existe el tipo interdigital, sino también tenemos el tipo mocasín, el cual va a estarse caracterizando principalmente ya que las lesiones van a seguir, por así decirlo, la cubierta de una zapatilla de ballet. Es por eso que es del tipo de mocasín. Esta última se caracteriza ya que estará presentando como tal una base eritematosa. También por lo general la manifestación clínica clásica de una tiña del pie va a ser el prurito exacerbado. Y por lo general, en este caso de tipo mocasín, incluso puede presentarse pápulas diminutas en el borde y una descamación incluso muy fina. Por lo general puede ser unilateral, pero también la forma más frecuente es una presentación bilateral. También está el tipo inflamatorio ampular, como su nombre lo menciona, es que este último se caracteriza ya que va a estar presentando como tal vesículas y ampollas que puede incluso, bueno, vesículas y ampollas con un líquido claro. Sin embargo, en caso de que ya haya pus, puede existir una infección secundaria por el estreptococo beta hemolítico del grupo A o el estafilococo aureus. Y finalmente el de tipo ulceroso, el cual nosotros vamos a poder mencionar que también incluso comparte algunas veces el tipo ampular o inflamatorio, como podemos observar a continuación, también aquella ampollas y el tipo ulceroso, que hace referencia a que esta última va a presentar como tal úlceras agudas. Esta última también se presenta porque, bueno, se caracteriza porque presenta un dolor, el prurito, no secreciones, sino más bien unas lesiones malolientes, y por lo general se caracteriza ya que va a ser un patrón sucio, como podemos ver nosotros a continuación, sobre todo en este caso del paciente. Los diagnósticos diferenciales en el de tipo interdigital va a ser el eritrasma y la queratolisis fisurada. En el de tipo mocasín o el zapatilla de ballet va a ser la psoriasis, la dermatitis eczematosa y la queratolisis fisurada también. En el tipo inflamatorio o el ampular, sobre todo el impético ampular, también las dermatitis alérgicas y la enfermedad ampollosa. Con respecto a los exámenes de laboratorio, que van a ser todos los mismos para ese tipo de tiñas, esta dermatofitosis, va a ser la microscopía directa a partir de lo que será la lesión descamativa, y en el caso de tipo ampullar va a ser la superficie interna de la ampolla de la vesícula. Y se debe observar en la microscopía directa lo que serán estas estructuras tubulares y septadas o hifas y micelos. También se puede realizar el examen con lámpara de Wood, esto último sobre todo para descartar el eritrasma en una infección interdigital. Y también se puede realizar lo que nosotros conocemos como el cultivo en Saborat. Esto último, sobre todo, nos va a incluso poder aislar bacterias, una infección bacteriana. El diagnóstico, como ya lo mencioné, va a ser a través de aparte del apartado clínico y la observación clínica, mediante la microscopía, mediante lo que será el cultivo. Y el tratamiento, este último, sobre todo en las lesiones leves o localizadas, van a ser los azoles tópicos como el clotrimazol, miconazol, ketoconazol, o incluso si es sistémico o ya casos extensos, ya puede utilizarse de una forma sistémica, es decir, el fluconazol, terbinafina y la grisiofulfina, que va a ser de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso por día durante 2 semanas aproximadamente. Otra tiña es la tiña de mano, la cual no
es muy debido a que esta es una enfermedad, por así decirlo, una dermatofitosis crónica, que va a ser por lo general unilateral, sobre todo en la mano dominante, y esta última está acompañada de otros tipos de tiña, sobre todo está acompañada de la tiña del pie. Su manifestación es que incluso llega a ser muy a menudo asintomática, pero también puede ser una lesión disidrótica con menor frecuencia en las tiñas de los pies. Cuando hablamos de tipo de disidrótica, hace referencia a que va a existir como tal un prurito muy intenso, y aparte de eso, lo que será picor e irritación intensa. Sin embargo, no es muy común que en la tiña de mano sea ese tipo de lesiones deshidróticas, sino más bien en la tiña del pie. Pero es igual importante mencionarlo. Por lo general va a estar afectando sobre todo lo que serán a nivel de lo que viene siendo la palma de la mano, va a ser afectaciones bien limitadas, y aparte de eso, en el caso del dorsal puede presentar como tal una descamación en forma de parches, y en el dorso incluso pústulas con foliculitis dermatofíticas. En el caso de lo que viene siendo en sí cambios secundarios que pueden estar presentando, en caso de que exista un mayor prurito, pueden presentar un líquen simple crónico. Y como tal, hemos dicho que su distribución va a ser sobre todo en las plantas de las manos. Sin embargo, va a existir una afectación acentuada a nivel de los pliegues palmares, disculpen. Y como ya lo mencioné, por lo general llega a ser unilateral, aunque también pueden presentarse formas en las cuales ambas manos van a estar afectadas. Y está acompañada por lo general de otros tipos de tiñas, como por ejemplo la tiña pedis o la tiña del pie, y también lo que será una onicomicosis. Como podemos ver en las siguientes imágenes, también se puede estar presentando lo que será de forma unilateral, y acá podemos observar que la tiña de mano está acompañando de otro tipo de tiña, que es la onicomicosis, e incluso una tiña pedis, una tiña del pie. La tiña de la mano, su diagnóstico diferencial va a ser sobre todo una dermatitis atópica, un líquen simple crónico, también una dermatitis alérgica por contacto, una dermatitis irritativa por contacto y una psoriasis vulgar. Con respecto a lo que será el diagnóstico, como ya lo mencioné, el diagnóstico va a ser casi igual en todos, va a ser sobre todo una observación minuciosa, también aparte de ello va a ser la microscopía directa, y también va a ser lo que nosotros conocemos como lo que será el cultivo, incluso utilizarlo. Y en el caso del tratamiento se debe erradicar la tiña de las manos, pero por lo general, como hemos mencionado, la tiña de las manos va a estar acompañando otro tipo de tiñas. En ese caso, para poder erradicar todos los tipos de tiñas que pueden estar acompañando a la tiña de la mano y que no haya recidivas, se va a utilizar sobre todo fármacos orales sistémicos, entre ellos la terbinafina y el fluconazol, se lo menciona, que va a ser los más importantes. En el caso de la tiña crural, esta última va a ser como tal una dermatofitosis, que no debería ser conocida como crural, sino más bien inguinal o inguinal, ya que crural hace referencia a casi toda la pierna. Va a ser una dermatofitosis subaguda que va a estar afectando sobre todo las regiones superiores del muslo, la región inguinal e incluso la región púbica. Esta última se caracteriza ya que va a presentar placas de gran tamaño, descamativas, y lo más importante es que van a ser eritematosas con borde bien delimitado, y por lo general la porción central de estas afectaciones van a estar despejadas. Vamos a poder mencionar que su distribución va a ser en las ingles, en los muslos, pero puede extenderse a las nalgas, y de forma muy rara, y en pacientes inmunosupresos, pueden extenderse incluso hasta el escroto y el pene. Como podemos nosotros ver a continuación, aquí se puede observar lo que van a ser en sí lesiones las cuales se caracterizan, ya que estas últimas van a estar localizadas a nivel inguinal, y aparte de ello van a presentar bordes muy bien delimitados eritematosos. Aquí nosotros también podemos observar diferentes pacientes. En este caso de lo que será este paciente, se caracteriza ya que también ya que presentó otro tipo de tiñas asociadas a la tiña crural, esto último sobre todo en pacientes inmunosupresos, y su diagnóstico diferencial va a ser eritrasma intértico candidiósico, la psoriasis intertriginosa, la tiña y la pitiriasis versicolor. El tratamiento sobre todo puede ser inicialmente tópico, sobre todo en las casos leves, e incluso las casos leves van a ser la mayoría de los casos, como clotrimazol, ketoconazol, econazol. Sin embargo, también se puede realizar la utilización de la grisofulvina, y en ocasiones también itraconazol oral. Y en caso de la tiña del cuerpo, también conocida como tiña corporis, esta última va a ser hacer una referencia a una infección dermatofítica, que es muy importante conocer esto, que va a estar afectando troncos, cuello y extremidades proximales, es decir, piernas y brazos. No va a estar afectando como tal extremidades distales, no afecta los pies, no afecta a las manos y no afecta a las ingles. Es por eso que es muy importante conocer esta distribución para evitar equivocarnos contra este tipo de tiñas. Esta última va a ser causada a menudo por la Trichophyton rubrum, que es por lo general, el principal
hongo dermatofítico que va a estar afectando y va a estar generando las tiñas, aunque también pueden observarse que está incluso por la Microsporum canis. En el caso de lo que serán sus manifestaciones clínicas, van a ser placas descamativas con los bordes muy bien delimitados, con un crecimiento periférico, una hiperactividad periférica eritematosa y con una presión central indemne. Es muy importante que recuerden que esta lesión, ya que su porción central va a ser, por así decirlo, se está curando, mientras que la porción reactiva va a ser la porción periférica, es decir, de tipo anular o una configuración anular de las lesiones. En caso de lo que serán las lesiones pueden ser individuales o múltiples e incluso dispersas y pueden confluir unas con otras. Con respecto a lo que, como podemos observar a continuación, estas últimas se caracterizan ya que, como vamos a observar, van a ser bien delimitadas, van a estar ubicadas en las extremidades. Estas últimas, por lo general, también llegan a presentar esta configuración anular, pero no necesariamente todas van a presentar esa configuración, sino también las placas eritematosas. El diagnóstico diferencial va a ser una dermatitis por contacto alérgico, una dermatitis atópica, eritemas anulares, psoriasis y la psoriasis rosada. Aquí también nosotros vamos a poder realizar la observación de lo que serán estas, estas tiñas, estas dermatofitosis, esta configuración anular. Y su diagnóstico va a ser también, aparte de lo clínico, el examen directo, microscopio directo, probablemente lo que será el QH, el cultivo en agar saburot. Y el tratamiento, principalmente se va a utilizar la grisio-fulvina, 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso por día durante 2 semanas. Y ya para terminar esta parte de que serán las tiñas, esta es la tiña facial. La tiña facial se caracteriza ya que va a ser una infección dermatofítica que va a estar afectando sobre todo la piel facial lampiña. Esta última va a ser un parche bien circunscrito y es más frecuente que se diagnostique de forma unilateral, por así mencionarlo. Esta última va a estar causada tanto por la Trichofitum mentagrofites como la rubrum. Sin embargo, en el caso de pacientes negras está la Trichofitum tonsurans. En el caso de las manifestaciones clínicas, va a ser, como ya lo mencioné, va a ir de una mácula a placa, la cual esta placa va a estar bien circunscrita, pero va a presentar un borde elevado y también una regresión central. También puede llegar a ser descamativa, pero la descamación llega a ser mínima, no inflamatoria, y aparte de eso puede generar hiperpigmentación en pacientes de raza negra. El diagnóstico diferencial va a ser una dermatitis seborreica, también un lupus eritematoso sistémico en caso de que sea bilateral, y también lo que será una erupción por fármacos fototóxicos e incluso inhibidor linfocítico. Y como ya lo mencioné, el diagnóstico sobre todo va a ser por lo que sea KOH, por lo que viene haciendo sí, el cultivo, la clínica y también lo que será el microscopio directo para observar los micelos y las hifas. Y ya para terminar esta parte, también lo que viene siendo sí, se puede utilizar terbinafina. Los fármacos que se van a utilizar se van a hacer por lo general recurrentes, así en todos: itraconazol, ketoconazol, isofulvina, terbinafina. Ali, sigue compartiendo, por favor. Ya, chicos, entonces continuamos con la última parte ya de las tiñas, desarrollando como tal la tiña de la cabeza, la tiña de la piel cabelluda o también llamada tiña tunsurante. Esta pues básicamente se define como una tricomicosis dermatofítica, de que se localiza como tal la piel a nivel de lo que sería la piel cabelluda y que se caracteriza también porque vamos a encontrarla mayoritariamente en niños o básicamente preadolescentes, ¿no? Esta puede tener diferentes formas de presentación, como por ejemplo una lesión descamativa no inflamatoria, una lesión que es inflamatoria intensa, dolorosa, con nódulos que drenan pus, lo cual se termina denominando con el nombre de Kerion, y que incluso cuando pues esta llega a tener una etapa de curación, forma una cicatriz, la cual luego se continúa como tal con el nombre de una alopecia cicatrizal, ¿no? Es un lugar en el que ya no puede crecer pelo. Y por último, la otra forma que es la descamación y vellos corporales desprendidos. Como les decía, pues este tipo de tiñas se está presentando mayormente en lo que serían niños y preadolescentes. En este caso podemos encontrarlo más que todo, por ejemplo, en escuelas en las cuales hay como tal hacinamiento y pues hay un mayor contagio entre estos mismos, ¿no? Escolares de entre 6 a 10 años. Se presenta mayormente en personas de la raza negra, más que en caucásicos, y en realidad la etiología de esta infección en sí puede variar de región a región y pues también varía de como tal, de lugar en lugar, de acuerdo a, por ejemplo, que una persona lleve un microorganismo a otro sitio, ¿no? Es básicamente bajo lo que es el término de inmigración, ¿no?
De acuerdo a la etiología, nos dicen que el 90% de los casos de la tiña de la cabeza se debe a lo que sería el Trichofiton tonsurans, aunque en menor frecuencia también se suele estar asociando al Microsporum canis y también a lo que es el Trichofiton violaceum. La transmisión se da básicamente de persona a persona, de animales a persona o también en contacto con lo que sean fomites, que básicamente son pues objetos inanimados, los cuales luego tienen este microorganismo y pues una persona se contagia, ¿no? Ahí les puse una imagen característica, ¿no? Pero después vamos a ver como tal cada tipo de clasificación de esta tiña, ¿no? Entonces, de acuerdo a la patogénesis, en simples palabras, lo que pasa es que el pelo de la piel cabelluda lo que hace es atrapar los hongos y lo que hace es, pues, básicamente desarrollar esta infección. Esta suele tener un periodo de colonización que es considerada sintomática y, pues, algo interesante aquí que nos detallen es que si es que la persona tuviera, por ejemplo, un traumatismo, alguna herida en esta zona, pues esto podría favorecer como tal al proceso de inoculación o ingreso como tal del microorganismo. Entonces, el dermatofito invade lo que sería la capa del estrato córneo de la piel, infecta como tal el tallo del pelo y se disemina a otros folículos pilosos adyacentes. Entonces, según la clasificación de localización, podemos encontrar una infección por ectotrix, endotrix y lo que sería la tiña de la cabeza por mancha negra. Lo simple aquí tenemos que acordarnos es que, como te dice, ectotrix es por fuera. Entonces, básicamente está afectando fuera de lo que vendría a ser el vello corporal. Es básicamente una representación gráfica, como vemos en la imagen inferior derecha, que es pues básicamente que afecta por fuera de lo que vendría a ser el vello, ¿no? Y esta suele ser mayormente causada por microsporum, especies de microsporum. Por otra parte, endotrix, como dice su nombre, ya también es aquella que afecta en la parte interna de lo que vendría a ser el vello cabelludo, más específicamente a nivel de la diáfisis. Y esta está causada principalmente por lo que serían microorganismos de la especie Trichophyton. Y por último, lo que sería la tiña de la cabeza, que es la mancha negra, que ya también es una variante de lo que sería el endotrix, que ya también se suele parecer a una dermatitis seborreica. Entonces, aquí lo que les decía, ¿no? Tenemos el Kerion y lo que sería el Fabus o la tiña fábica y también lo que es la de la mancha negra, ¿no? Lo que decía. Aquí tenemos imágenes más características. El Kerion, pues básicamente es esta lesión que es un subtipo ya también de lo que es la endotrix, que se caracteriza más que todo porque tenemos placas inflamatorias cenagosas. Esta se caracteriza porque suele tener lesiones pustulosas, las cuales al aplastarlas, pues expulsan un contenido purulento. Y es lo característico para pues nosotros denominar que este es un Kerion, ¿no? Y lo que dejaba la famosa alopecia cicatrizal. Luego tenemos el afabus o la tiña fábica, que es ya también otra variante del endotrix, que se caracteriza porque se da principalmente por artroconillos y espacios de aire en el tallo del vello cabelludo y se observa así, ¿no? Como estamos viendo en la representación. La tiña de la cabeza, la mancha negra, ya también se caracteriza porque el paciente va a presentar como tal pelos rotos cerca de la piel cabelluda. Este da el aspecto de, pues básicamente puntos. ¿Por qué? Porque básicamente solamente el único que se queda dentro de lo que sería la piel del cuero cabelludo es la raíz, ¿no? Del cabello. Entonces, esta rotura, pues, se ve afectada por esta afección a nivel de la superficie. Entonces, las lesiones de este tipo van a ser difusas, mal circunscritas, puede haber foliculitis leve, se parece a la dermatitis seborreica y está más que todo causada por el Trichofiton tonsurans y también el violáceo. Dentro de lo que les decía, teníamos a lo que sería la infección inflamatoria, la cual puede producir como tal una alopecia parcial y en parches. Como vemos, que tiene una forma circular. El cabello se caracteriza porque va a ser frágil, opaco, grisáceo y se rompe cerca del cuero cabelludo. Para esto podemos hacer una prueba que es básicamente raspar, ¿no? Con el dedo con guantes y pues nosotros notamos que el cabello pues justamente va a tener esta fragilidad y va a romperse más fácilmente. Se observa una descamación fina también, incluso rascando podemos observar que se descama y los parches pequeños pueden confluir pues originar como tal lesiones más grandes, ¿no? La respuesta inflamatoria va a ser mínima, pero va a haber abundante descamación. Puede haber adenopatías, lo cual nos va a estar ayudando a poder determinar que esta es una tiña de la cabeza, ¿no? Y el Kerion, perdón, más que todo, pues una imagen que podemos observar ahí, algo para poderlo reconocer, ¿no? Incluso podemos ver ahí las lesiones pustulosas, ¿no? Como les decía, presenta nódulos purulentos, cenagosos, inflamados, placas que drenan pus. Y bueno, lo característico aquí es que generalmente va a ser solamente compuesta por una sola placa, aunque puedan haber varias y pues podemos encontrar una afección más extensa. Se suele acompañar también de linfadenopatías y se debe más que todo a infecciones que se originan a partir de lo que sean animales no zoofílicos. Siguiente, por favor.
Ya, entonces, de acuerdo a lo que vendría a ser la tiña Fabus o fábica, también llamada en panal de abejo latín, ahí tenemos pues una imagen que también ya hemos visto anteriormente, la cual me falta detallar cómo era como tal la lesión, ¿no? Esta se caracteriza porque es una lesión que se manifiesta con forma de eritema perifolicular y esferas de cabello. Más tarde, en la progresión de lo que vendría a ser esta lesión, ya también se forman costras, que es lo que observamos en esta imagen, ¿no? Costras gruesas, adherentes y amarillas. La conocida es cútula, ¿no? Es la básicamente lesión característica para nosotros determinar que es una tiña fábica, las cuales pues básicamente se forman porque son residuos de piel e hifas que son penetrados por los tallos del cabello. Se caracterizan principalmente porque tienen un olor fétido y porque también es capaz de producir la alopecia cicatrizal y se pues, suele resolver espontáneamente. Entonces, de acuerdo a lo que serían los exámenes de laboratorio, ¿no? Como ya nos habían mencionado anteriormente, podemos realizar el examen con lámpara de Wood, también lo que sería la microscopía directa, el cultivo del hongo y también lo que serían de bacterias. En este caso, en caso de que haya un proceso infeccioso concomitante al inicial, ¿no? De acuerdo a lo que vendría a ser en sí la evolución y el tratamiento, nos dicen que el Kerion y la tiña fábica, de forma crónica, en realidad, si no se tratan o si se infectan con Staphylococcus aureus, ya también suelen producir la alopecia cicatrizal, lo cual, bajo lo que serían otros tipos de lesión, ya también podemos inducir a que haya una renovación de lo que es el crecimiento del cabello al tratar con lo que serían antimicóticos. El tratamiento siempre es sistémico en este tipo de tiña. ¿Por qué? Porque la lesión ya no termina siendo superficial, sino que termina afectando a nivel profundo, ¿no? En este caso a nivel del tallo piloso, y pues básicamente para que el fármaco llegue pues a nivel sistémico tendríamos que administrarlos por vía oral. La primera elección para este tipo de tiñas es la grisofulvina por vía oral, aunque también tenemos otras alternativas, como por ejemplo la terbinafina, el itraconazol y el fluconazol. Podemos utilizar algunos tópicos, como por ejemplo shampoo con ketoconazol, el sulfuro de selenio para disminuir la disminución del contagio. Y pues, como les decía, el mejor tratamiento aquí es por vía oral y pues sumarlo, o sea, básicamente una mezcla entre ambos, ¿no? Tópico y oral. Siguiente, por favor. Ya, entonces, luego tenemos a lo que es el granuloma de Mahochi. El granuloma de Mahochi es considerado una foliculitis granulomatosa que se produce como tal por dermatofitos, y esta se da frecuentemente por lo que serían especies del género Trichophyton, por el rubrum o el Tonsurans. Este se caracteriza porque básicamente el hongo ya no solamente afecta la capa del estrato córneo, sino también afecta lo que es dermis y folículos pilosos. Entonces, esta es importante, ¿por qué? Porque vamos a poderla diferenciar de otras tiñas, ya que suele originarse, de otras lesiones, perdón, ya que vamos a poderla diferenciar, ya que el paciente va a tener como tal el antecedente de, por ejemplo, utilizar corticosteroides de forma tópica, o que en este caso también el hospedador tenga algunos defectos de defensa, ¿no? Por ejemplo, inmunosupresión. Como les decía, ahí tenemos los principales organismos que causan esta, y bueno, se caracteriza porque podemos encontrarla de tres formas, ¿no? De tipo folicular con inmunosupresión, que básicamente se da más que todo en pacientes, como les decía, que hacen uso de corticosteroides tópicos. Por otra parte, de forma nodular subcutánea con inmunodepresión sistémica, que se caracteriza porque puede ser una lesión solitaria o puede ser múltiple. Y por otra parte, lo que serían las pápulas y pústulas foliculocéntricas. Se originan en una zona de dermatosis epidérmica como la tiña incógnita. Esto pues básicamente nos dice que antes de esta lesión podríamos encontrar otra, ¿no? Básicamente una lesión primaria que una lesión secundaria que tiene en base otra lesión. Entonces, la distribución es que en realidad esa se puede localizar en cualquier zona en la cual encuentren pelo, ¿no? Pero suele tener como tal una predominancia en zona de la piel cabelluda, cara, antebrazos, dorso de las manos, piel, piernas y, bueno, piernas afeitadas, ¿no? Por otra parte, tenemos lo que sería la tiña incógnita. La tiña incógnita básicamente es aquella lesión que también se caracteriza porque va a tener lo que serían parches con inflamación variable. Esta básicamente se caracteriza porque las zonas afectadas en sí van a tener características asentadas de dermatofitosis epidérmica con un color, como vemos en la imagen, básicamente rojo profundo o violáceo. La descamación en este tipo de lesión como tal no suele ser evidente, pero se puede estar acompañando de pápulas o pústulas en las zonas afectadas, las cuales van a corresponder más que todo a una lesión de foliculitis dermatofítica. Entonces, lo característico aquí es que el tratamiento, ay, perdón, creo que se mezclaron las informaciones.
Perdón, sí, la tinea incógnita es aquella que se desarrolla en pacientes que hacen uso de lo que serían corticoides. Entonces, por ende, el tratamiento de lo que sería la tinea incógnita ya también es, pues, suspender como tal bueno, en realidad se relaciona, ¿no? Como les decía, la tinea incógnita puede ser la lesión primaria para que luego el granuloma de Mahochi se sume, ¿no? Entonces, pues, básicamente tienen relación. Entonces, claramente, para el tratamiento de ambas, en realidad se considera que deberíamos suspender corticoides, utilizar antifúngicos tópicos como azoles, alinamidas y también antifúngicos orales. Sí, está bien la información, disculpe. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, también tenemos lo que sería la tiña de la barba. La tiña de la barba es una lesión que se podría considerar como tal parecida a la tiña de lo que sería el cabello, con invasión de lo que es el tallo del cabello, ¿no? En este caso, las causas suelen ser principalmente especies como el Trichophytum verrucosum, Mentagrophytes, y bueno, en realidad variedades de estos se puede adquirir a través de exposición a animales, y pues el rubrum suele ser la causa más frecuente de este tipo de tiña. Como sabemos, pues esto se presenta mayormente en adultos, en este caso, y se suele asociar, por ejemplo, al uso de lo que serían afeitadores que están contaminados, ¿no? En este caso, las manifestaciones, como vamos a ver aquí, es básicamente folículos pilosos rodeados de pápulas inflamatorias, rojas, pústulas, nódulos y placas. Los vellos corporales suelen estar afectados también, en este caso sueltos, y se eliminan fácilmente, ¿no? Como una tiña común en cualquier zona pilosa, suelen estar más débiles, ¿no? Si la afección es menos folicular, se suelen presentar más que todo parches escamativos, circulares y rojizos, y en la cual básicamente se rompe el cabello en la superficie, ¿no? Las pápulas en este caso se caracterizan porque pueden confluir, incluso pueden formar una lesión que sea más grande, que se forma como una placa inflamatoria, que también se rodea por lo que serían pústulas en la parte superior. Esta, al igual que lo que sería la tiña de la cabeza, también se puede llegar puede llegar a tener una forma un poco más grave, que se denomina el kerion, que pues básicamente es lo mismo, ¿no? Una lesión con nódulos, placas purulentas, cenagosas, y también se caracteriza porque puede estar concomitante a lo que sería una linfadenopatía regional. El tratamiento más que todo de este tipo de tiñas se hace con más que todo tratamientos orales, porque los tratamientos tópicos suelen ser ineficaces. En este caso se suele aplicar lo que sería la terbinafina, el itraconazol y también la grisofulvina. Siguiente, por favor. Ya. Por último tenemos a lo que sería la tiña versicolor. La tiña versicolor, bueno, en realidad recibe este nombre porque puede tener diferentes formas de presentación de, más que todo el color, como nos dicen, ¿no? Podemos tener una forma hiperpigmentada, hipopigmentada o incluso manchas rosadas, como lo voy a detallar ahora. La causa principalmente es que prolifera a nivel superficial lo que sería un microorganismo denominado la Malassezia furfur, la cual tiene la característica de ser un microorganismo lipófilo. Este es básicamente un microorganismo oportunista, el cual termina originando esta infección. También puede originar foliculitis y dermatitis seborreica. Y algo característico es que este tipo de infección en realidad no va a ser como tal contagiosa, ¿no? Las manifestaciones clínicas, como podemos observar en las imágenes, más que todo son parches descamativos bien delimitados, y la pigmentación, como les decía, puede ser variable, ya que podemos encontrar hipopigmentación, hiperpigmentación o lo que sería un color rosado como tal de una lesión limitada, ¿no? En este caso se suele presentar más que todo a nivel de lo que es el tronco de los pacientes, y se presenta más que todo en adultos jóvenes, y es menos frecuente si es que básicamente la síntesis de sebo va a estar reducida o nula. Esto, pues, es algo característico, ya que en realidad no lo encontramos como tal con mayor frecuencia en pacientes que tengan entre 50 y 60 años, ya que, pues, como tal les digo, se presentan de menor manera en pacientes que tienen menor producción de sebo, ¿no? Los factores predisponentes, por ejemplo, es que la persona tenga como tal un estado de transpiración aumentado, la estación del clima cálido, clima tropical, la hiperhidrosis, la piel aceitosa, el ejercicio aeróbico, zonas templadas, como les decía, más que todo en lo que serían estaciones como el verano, aplicación de lípidos, como lo que serían cremas de cacao y más que todo en lo que serían niños pequeños. Entonces, lo característico aquí es que esta lesión pues obviamente es asintomática, y lo que suele molestar más que todo a los pacientes es la estética, ¿no? Ya que estas lesiones son pues básicamente despigmentaciones, las cuales pues los terminan incomodando. Las lesiones pueden durar meses o años, y pues como les digo, básicamente son máculas, son lesiones delimitadas, bien definidas, de forma redonda u oval, de tamaño variable. Se puede acompañar de lo que vendrían a ser escamas, las cuales se observan mejor cuando se realiza una abrasión, es decir, una presión suave sobre las lesiones, y las lesiones, pues en realidad
tratadas o resueltas terminan no teniendo como tal escamas. El color en realidad varía de acuerdo a la piel del paciente, ya que si es que el paciente tiene una piel no bronceada, las lesiones van a tener un color más claro, un color pardo claro, ¿no? O rosado. Si es que el paciente ya también tiene una tez moreno-negra, las máculas ya también son de color pardo oscuro, ¿no? Con el tiempo, las lesiones en realidad pueden aumentar de tamaño y es lo característico de este tipo de patología y se pueden volver confluentes, es decir, juntarse y pues formar zonas geográficas más grandes de hipopigmentación. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, como les decía, frecuentemente se suelen localizar en el tronco, pero obviamente no va a ser el único lugar en el que se presenten, sino que también vamos a encontrar a nivel de los brazos, el cuello, el abdomen, axilas, ingles, muslos y genitales. Las lesiones de cara, cuello, piel cabelluda se caracterizan porque se presentan más que todo en personas que, como tal les digo, se hacen uso de lo que serían cremas o ungüentos que tienen la naturaleza como tal lipídicas o más grasas o que en realidad son preparados de glucocorticoide tópico. El diagnóstico de diferencial, pues como tal, máculas hipopigmentadas puede ser el vitiligo, la pitiriasis alba o la hipopigmentación posinflamatoria y lesiones escamativas como la tiña corporis, la dermatitis seborreica o lo que es el linfomas. El diagnóstico se realiza más que todo por lo que vendría a ser bueno, diferentes tipos en realidad, ¿no? Lo que sería la lámpara de Wood, lo cual se caracteriza porque en realidad vamos a poder tener el diagnóstico diferencial en este caso con lo que es el vitíligo, ya que en el caso del vitíligo vamos a encontrar un aspecto despigmentado blanco y que no tiene escamas. También se puede realizar con lo que sería el KOH y en este caso pues determinando como tal la presencia de lo que sería hifas filamentosas, ¿no? La evolución, pues básicamente nos dicen que la infección como tal puede persistir por meses o años y pues en realidad, el tratamiento sería, pues, básicamente lo único que podría tal vez erradicar como tal esta patología. Se pueden utilizar tratamientos tópicos o generales. En este caso, tópicos, como lo que sería loción o shampoo con sulfuro de selenio, shampoo de ketoconazol, cremas con fármacos azólicos, la solución determina final al 1%, y también lo que sería un tratamiento general con ketoconazol, fluconazol e itraconazoles, no, azoles básicamente. Siguiente, por favor. Ya, entonces, solamente esta parte final fue bueno, imágenes más que todo que queríamos mostrarle de las diferentes patologías, pero creo que no vamos a poderlas mostrarlas ya, o no sé, Mañana ya, mañana. ya, Mañana llevan. sí. Muy bien. Entonces, Eso sería mañana todo, doctora. Fíjense esa biografía. está bien, gracias. Dime, delegado. Doctor, buenas noches. Quería hacerle una pregunta. Si es que el día de mañana también podríamos hacer las clases de manera virtual, por favor. No, si virtual tenemos que suspender porque vamos a presentar imagen, ¿no? A no ser que expongan sus temas. Mañana también Sí. hay sesión, doctor, de ¿Qué exponen? micosis profunda expone mañana, doctor. Ya que expongan virtualmente, no hay problema. Ya, doctor. Está bien. 12 en punto. Está bien, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Bueno.